¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado, muy buenos días. Buenos días, Buenos licenciado. días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, Buenos saber que días, se encuentran muy licenciado. bien. Buenos No se días, olviden de compañeros. cuidarse bastante. En Quito el clima está bastante duro, bastante frío y tenemos que cuidarnos, ¿no? Adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia, ¿no? Estamos cerca de 30 personas y solamente 10 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando dentro de los contenidos de nuestro refuerzo académico y vamos a verificar algunos temas que nosotros ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, la anterior semana, ¿qué tema revisamos nosotros? ¿Hacen un acuerdo? ¿Qué tema revisamos? Sobre la historia, licenciado, buenos días. Excelente, muy bien, sobre la historia. ¿Qué logramos encontrar acerca de la historia? ¿O qué es la ¿Me historia? permite, por favor, licenciado? Claro, dígame, por favor. La historia es la ciencia social que estudia los diferentes sucesos históricos que han ocurrido tiempos atrás, es decir, un hecho en el cual consecuentemente se intentará certificar como cierto o falso. En primer lugar, debemos distinguir la historiografía e historiología. La historiografía que abarca los procedimientos y las técnicas que permiten realizar una descripción de un hecho ya sucedido. La Excelente, historiología muy bien. destinada a explicar cómo sucedieron los acontecimientos históricos y la historia en sí misma, o sea, los hechos que realmente tuvieron lugar en tres conceptos: historia, historiografía e historiología. Encontramos a los sucesos pasados de la ciencia que se dedica a analizar y a epistemología correspondiente. Ya, muy bien, excelente, señor. Muchísimas gracias. 10. Bien, ahora, nosotros la anterior semana revisamos un poquito acerca del término de la historia, las características y sobre todo el enfoque de cómo el ser humano fue apareciendo, ¿no? El día de hoy vamos a repasar directamente las etapas de la historia, ¿no? En este momento les comparto pantalla, por favor, y empezamos. Etapas de la historia. Si bien es cierto, nosotros, dentro de la evolución del ser humano, dentro de los sucesos, dentro de los acontecimientos, generalmente nosotros la destacamos por etapas, ¿no? Y obviamente la primera etapa que nosotros conocemos, hablamos directamente de la comunidad primitiva, ¿no? Y obviamente el ser humano tuvo que transitar por diferentes etapas, por diferentes modos de producción hasta establecerse al modo de producción capitalista que lo tenemos al día de hoy, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura? El señor José Miguel Mora, ¿estamos ahí? José Miguel Mora. Buenos días, Licen. Estoy en el trabajo, por favor. Ah, ya, muy bien. ¿Me ayuda por favor la señorita Irma Elizabeth Delgado? ¿Estamos ahí? Sí, Por leo, favor. leo el Sí, texto. sí, por favor, ayúdeme en la lectura. La historia del hombre es muy extensa y para comprenderla es preciso remontarse muchos millones de años atrás en el tiempo. Sin embargo, entender nuestro pasado nos ayuda a entender el presente y futuro. Por eso te vamos a hablar de las etapas históricas del desarrollo de la humanidad. Las etapas históricas de la humanidad dividen la historia en periodos largos que comienzan y terminan
cuando se produce un acontecimiento importante para los hombres. En general, podemos distinguir las siguientes etapas de la historia: la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Excelente, muy bien. La prehistoria, muchísimas gracias, señorita 10. Si bien es cierto, nosotros hablamos de las etapas que generalmente cuenta esta disciplina, ¿no? La prehistoria, hablamos directamente desde la aparición de los homínidos hasta la llegada de la escritura, hablamos directamente en la edad antigua, que comienza desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano, ¿no? Hablamos también la Edad Media, que básicamente comienza desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. Y así directamente vamos a ir detallando cada etapa, en este caso de la historia, en donde básicamente el personaje protagonista de este desarrollo siempre fue pues el ser humano, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de la primera etapa, que es la prehistoria, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura. El señor... Hola, señorita. La señorita Karina Elizabeth Ortiz, ¿estamos ahí? Karina Elizabeth Ortiz, Ya, Licen, ya la ayudo. por favor. La prehistoria. La prehistoria es la etapa que comienza con el origen de la humanidad, hasta que surgió la escritura con la primera civilización, es decir, aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Durante este periodo aparecieron los primeros homínidos que fueron evolucionados hasta que aparecieron el Homo sapio. Nuestros antepasados esperaron a construir las primeras herramientas y a vivir en grupos en la prehistoria. Se pueden distinguir a su vez varios subetapas como las siguientes: edad de piedra, paleontológica, mesolítico y neolítico, edad de metal, edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Prehistoria. Entonces, miren, básicamente se establece desde el origen de la humanidad y obviamente hasta básicamente la escritura, ¿no? Que fue directamente el final en donde se determina esta etapa, ¿no? Aquí directamente la característica esencial es que básicamente se dio pues la transformación de los homínidos al ser humano, ¿no? Que básicamente fue hace unos 4000 años atrás. Si bien es cierto, aquí podemos determinar la cadena evolutiva del ser humano. El primero, como ustedes saben, era el Australopithecus, ¿no? Y finalmente nosotros tenemos al Homo sapiens sapiens, que significa pues el hombre con conocimiento. Y una vez que empezó a tener conocimiento, obviamente empezó a vivir en pequeñas comunidades, empezó a crear herramientas y sobre todo directamente empezó a trabajar los materiales preciosos, ¿no? Y aquí directamente podemos dividir en algunas etapas. Por ejemplo, la edad de piedra, hablando del paleolítico, mesolítico, el neolítico, y la edad de los metales, ¿no? La edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Entonces, básicamente, en esta etapa, generalmente aparecieron estas edades y de cómo directamente el ser humano empezó pues a agruparse, empezó directamente a trabajar en los materiales y sobre todo destaca la evolución que tuvo pues el ser humano, ¿no? Muy bien, vamos acá, la edad antigua. ¿Me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita. Ya. El señor Galo Martínez, por favor. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días, por favor. La edad antigua. La edad antigua. Se conoce como edad antigua al periodo histórico que presenció el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones humanas, conocidas como civilizaciones antiguas,
en especial a partir de la invención de la escritura, evento considerado como el fin de la prehistoria y el inicio de la historia como tal. El inicio de la Edad Antigua se remonta a la fundación de las primeras ciudades, estado, muy superiores en dimensiones y organización a las aldeas neolíticas. Junto a ellas aparece el poder político, reyes, palacios. Las regiones organizadas, sacerdotes, templos y en primer orden comercial y burocrático, es decir, todo lo que se entiende por la revolución urbana. No existe una fecha clara y definida para esta serie de eventos, pero se asume que una de las primeras civilizaciones que demostraron semejante nivel de desarrollo social fue la Sumeria del año 4000 antes de Cristo. No es un periodo particular en la Edad Antigua, la constituye la conocida como Antigüedad Clásica, que se ubica en la plenitud de la cultura greco-romana, siglo V antes de Cristo, II después de Cristo. Si le puede subir un poquito, no le puedo leer. Más arriba, es ahí. Célebre por su desarrollo artístico, político, filosófico y comercial, que sentó las bases para la cultura toda de Occidente, la Grecia helénica y el posterior Imperio Romano constituyeron los epicentros culturales y políticos de la época. Sin embargo, otras culturas antiguas hallaron su esplendor antes o después de la Antigüedad Clásica, como la Mesopotamia antigua, que consta de diversos imperios, el Renacimiento sumerio, año 22 antes de Cristo, 21 antes de Cristo, el Imperio Acadio, 22 antes de Cristo, Imperio Babilónico, 1792-1750 antes de Cristo, Imperio Asirio, 1813 antes de Cristo, 609 antes de Cristo, o el Reino de Mitanni, 1650 antes de Cristo, 1270 antes de Cristo. Otras civilizaciones importantes fueron la Persia antigua y el antiguo Egipto, entre muchas otras. Excelente. El final de... Nada más. Muy bien, excelente. 10. Muchísimas gracias, señor. Bien, la Edad Antigua básicamente se establece, ¿no? La característica esencial en que los primeros seres humanos empezaron a crear directamente lo que son las civilizaciones, ¿no? ¿Cuál fue la primera civilización que apareció? La Sumeria, licenciado. Excelente, casi antes de los sumerios. Y dentro del territorio de los sumerios existía otra gran civilización. ¿Cuál será? 10 en este momento para todos. Para todos. ¿Qué civilización? Obviamente fue la primera. Vamos a tener La 5 Mesopotamia. segundos. La Mesopotamia, muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, Carmen Castro. Carmen Castro, la señorita, muy bien. 10, excelente. Mesopotamia generalmente es conocida como la cuna de las civilizaciones, ¿no? Y dentro de ese territorio obviamente aparecieron los sumerios, los acadios, los babilónicos, los asirios, y que generalmente fue la primera civilización en contar lo que son actividades que la población debía realizar. También podemos determinar la construcción de palacios, hablamos de la construcción de viviendas, y sobre todo directamente destacamos una situación importante que años posteriores directamente apareció en los sumerios, que fue la escritura, ¿no? Y eventualmente la característica esencial es que básicamente aquí se formaron la mayoría de las culturas o civilizaciones antiguas que nosotros conocemos, ¿no? Muy bien, vamos a la Edad Media. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, ¿ya?
¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Rosero? ¿Estamos ahí? Señorita Verónica Rosero. No, muy bien. 0. Dejamos la asistencia y nos vamos. No es así, sin asistencia. ¿Me ayuda, por favor, el señor José Arnulfo Más? ¿Estamos ahí? Sí, Licen, buenos días. Buenos días. Por favor, ayúdeme en la lectura. Edad media. A ver, Licen. Se conoce como edad media, medioveo o medioveo al periodo de la historia de Occidente que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y finaliza con el descubrimiento de América en 1492 o la caída del Imperio Bizantino en 1453, fecha en que culmina también la Guerra de los 100 años. Sus 1000 años de duración se caracterizaron por un relativo estancamiento en el desarrollo de la cultura y de las ciencias bajo el imperio de la mentalidad religiosa del cristianismo, razón por la cual se ha salido denominar la edad del oscurantismo. La Edad Media recibe su nombre por ser el tránsito entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Durante este periodo, la sociedad abrazó un orden feudal, esencialmente rural o campesino, y el dogmatismo cristiano. Licenciado, se puso una... Sí, dígame. Durante el periodo, la sociedad abrazó un orden feudal, esencialmente rural o campesino, y el diagnóstico cristiano rigió la cultura. Excelente, hasta ahí nada más. Bien, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, la Edad Media estaba caracterizada directamente porque básicamente el imperio carolingio fue el imperio que logró perdurar hasta los años de 1453. Si bien es cierto, la característica esencial acá es que básicamente el cristianismo estuvo en control de la mayoría de estos imperios, ¿no? Y la característica esencial es que aparece lo que es un modelo feudal, en donde básicamente era entregar una pequeña parcela de tierra directamente al siervo, en donde él tenía que trabajarla, tenía que cuidar ese pedacito de tierra, y obviamente todo el beneficio, todos los productos directamente era para el terrateniente, ¿no? Si bien es cierto acá, también se cataloga que fue una etapa en donde se la conoce también como la edad del oscurantismo. Entonces, básicamente tiene esa característica porque las disciplinas no lograron desarrollarse durante esta época, ¿no? Y todo estaba caracterizado en base a la religión, es decir, todas las actividades siempre estuvo presente lo que es la religión y sobre todo el cristianismo, ¿no?
Aquí directamente nos enfocamos en el descubrimiento también de América entre los años de 1400, pues, 92. No, muy bien. Vamos a otra etapa, la Edad Moderna. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Santiago Heriberto Galaz? ¿Estamos ahí? Santiago Heriberto, no estamos listos. Sin asistencia, cero. ¿Me ayuda, por favor, el señor? ¿Cómo está? Buen día, profesor. Sí, dígame. ¿Sí? Perdón, soy Santiago Galarza. Muy bien, por favor, Edad Moderna. Le leo, me dice, no, espérenme un ratito. A ver, dice, se conoce como Edad Moderna al tercero de los periodos históricos en que se suele dividir la historia de la humanidad y que comprende los siglos entre Chutica, profe, ahí sí me jalé. ¿Me puedo saltar eso? Eso muy bien. El siglo XV y el siglo XVIII. Ya en el siglo XV y en el siglo XVIII, es decir, entre la Edad Media y Medioveo y la Edad Contemporánea. Suele entenderse la Edad Moderna como el fin del oscurantismo religioso que caracterizó al periodo anterior y la búsqueda de recuperar el legado clásico de la Edad Antigua, especialmente la grecorromana. Por lo general se toma como inicio de esta nueva era a la caída de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente bajo asedio del Imperio Otomano en el año de 1453, o bien la llegada de los primeros colonos españoles a América, el descubrimiento en 1492, evento que agrandaría radicalmente los límites del mundo conocido para la época. En la Edad Moderna se produjo una revolución del pensamiento, especialmente en Europa Occidental y sus regiones aledañas, que rompió con las paradigmas más que 5 siglos de teocracia cristiana habían impuesto, apostando así por el ser humano como el centro de la creación y por sus capacidades de raciocismo, de invención y de comprensión cabal del universo como las nuevas fuerzas que moldearían la realidad de la especie. Excelente, señor. Hasta ahí nada más. 10, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, la Edad Moderna. Básicamente aquí nos establecemos, ¿no? Entre el siglo XV y el siglo XVIII. ¿Cuál fue la característica esencial? Es que básicamente acá podemos determinar lo que fue el descubrimiento directamente de los españoles y sobre todo directamente la anexión directamente de los territorios para España, ¿no? Si bien es cierto, dentro de la Edad Moderna, otra característica fundamental es que el oscurantismo impuesto por la religión finalmente se terminó. Y aquí se fortalecen lo que son las disciplinas, se fortalecen también lo que son conocimientos del ser humano y sobre todo directamente acá se establece el punto de partida del estudio que tendrá que ser el ser humano, ¿no? Si bien es cierto, anteriormente el punto de partida se tomaba dentro de la religión y todo estaba dirigido directamente a Dios, ¿no? Y obviamente acá esto también fue cambiando. Lo importante también a destacar es que básicamente dentro de la Edad Moderna se da una separación muy fuerte, tanto del Estado con la
religión, ¿no? Aquí también aparecen lo que son los sectores de las clases sociales, hablamos directamente de la burguesía, perdón, hablamos del proletariado, y que generalmente fueron etapas en donde básicamente destacaron lo que son características esenciales, ¿no? Aquí también en la edad contemporánea destacamos directamente la caída, por no decirlo así, de las monarquías, ¿no? Y eventualmente la última etapa en la que nosotros nos encontramos es directamente esta etapa, ¿no? La contemporánea. Si bien es cierto que podemos detallar características esenciales como la revolución industrial y la Primera Guerra Mundial, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? ¿Me ayuda, por favor, el señor Antonio Chalán? ¿Estamos ahí? Antonio Chalán, ¿no? Listo, tampoco está. 0, gracias, sin asistencia. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor? Acá vamos a revisar. El señor Eduardo Alejandro Naranjo. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, muy buenos días. Por favor, muchísimas gracias. Ya. Dice, edad contemporánea. La última de las edades que se contemplan en la historia incluye todos los sucesos acontecidos desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Son muchos los hitos conocidos de esta etapa, la Revolución Francesa en sí, el avance de la tecnología hasta llegar a la denominada Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la aparición del fascismo y la Segunda Guerra Mundial son algunos de los más conocidos sucesos acontecidos. Además de ello, podemos observar la evolución de los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos y de los distintos colectivos sociales, la lucha por la erradicación de las clases sociales, por los derechos e igualdad de mujeres de las distintas razas y orientaciones sexuales. Son otros de los hitos que se han conseguido o están en vías de lograrse durante esta etapa. Sigue existiendo una gran desigualdad social, si bien las clases sociales tradicionales pierden parte de su vigencia, el poder empieza a compartirse entre aristocracia y burguesía. Se establece la burguesía como clase predominante y aparece la clase media, sin embargo, sigue existiendo aún en la actualidad. Clasismo social, si bien esta vez está más ligada a la capacidad económica y no al extracto social de nacimiento. Excelente, señor. Hasta ahí nada más. 10. Muchísimas gracias. Bien, la edad contemporánea es la que básicamente estamos en la actualidad. Sí, justamente destacamos lo que son Primera, Segunda Guerra Mundial. Hablamos también de la Revolución Francesa. Hablamos de los derechos tanto de los hombres, de las mujeres, de los ciudadanos. Hablamos también de los gremios colectivos, ¿sí? Hablamos también de las orientaciones sexuales y que básicamente son características que al día de hoy respaldan a esta etapa, ¿no? Hablamos del capitalismo, hablamos del socialismo, hablamos también de enfrentamientos que se dieron entre potencias mundiales, ¿no? Dentro de la Guerra Fría, hablamos también de enfermedades terribles, perdón, que aparecieron directamente en esta época, como es el SIDA. Hablamos también de lo que es la exploración del espacio, ¿sí? Hablamos también, sobre todo, de cómo la tecnología ha ido innovando día tras día diferentes disciplinas, ¿no? En el caso de la medicina, en el caso de la comunicación, en el caso directamente de la educación, ¿no? Por ejemplo, ahora, nosotros al día de hoy, ¿sí? Al día de hoy, tenemos teléfonos bastante inteligentes, ¿no? Tenemos teléfonos que obviamente cuentan con una alta gama en el tema del almacenamiento, en el tema de cámaras, y que día con día sigue innovándose, ¿no? Por darles un ejemplo de celular.
Si bien es cierto, recordamos un poquito cómo era el primer teléfono que nosotros teníamos. ¿Cómo era el primer teléfono? Un raspayelos, licenciado. Era grande, licenciado, pesado y solamente se realizaban llamadas. Solo era Motorola. Nombre como Motorola. Era marca Sony Ericsson. Ya, las marcas. ¿Qué tipo de marcas? Hablando un poquito de referencia, ¿en qué año más o menos nosotros logramos tener nuestro primer celular? En el año 99-2000, licenciado. Excelente, muy bien. Si hablamos básicamente 2000, 2005, ¿no? Que generalmente fue una etapa en donde la mayoría pues empezó a tener los celulares, ¿no? Aparecieron marcas como ¿cuáles? Nokia, licenciado. Motorola. Siemens. Sony Ericsson. Motorola. Nokia. Excelente, vamos Alcatel. Nos acordamos. El primero, el Nokia. Después tenemos el Motorola. Después el Siemens. Samsung. El Sony Ericsson. El Motorola. ¿Cuál más me estoy olvidando? Alcatel. Ya, el Alcatel, muy bien. ¿Cuál más? El BlackBerry. ¿Cuál más? Ahora el Xiaomi. Huawei. Ya, bueno, en la actualidad nosotros ya tenemos algunos modelos innovadores, ¿no? Pero hablando más o menos del año 2000 en adelante, perdón, básicamente fue una etapa en donde la tecnología fue avanzando y el uso de los celulares, pues, al día de hoy sigue en constante crecimiento, ¿no? Recuerden, nosotros nos hemos convertido en una sociedad bastante dependiente de la tecnología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me puedo olvidar todo en la casa, pero menos el celular. Yo puedo tener el mejor celular, el último que salió, pero no tengo para poner inclusive megas, datos, inclusive tener saldo, ¿no? Pero en fin, básicamente nos logra determinar que nosotros nos dependemos directamente de la tecnología, ¿no? Entonces, si antes nosotros teníamos teléfonos que eran bastante grandes, bastante pesados, hoy en día nuestros teléfonos son bastante ligeros, tienen un almacenamiento bastante grande y sobre todo la mayoría de nosotros los tenemos, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor, hasta ahí? Licenciado, antes del celular salieron los beeper, que eran como mensajes de texto que llegaban. Unos aparatos donde uno le llegaba mensajes de algún tipo de información. Excelente, muy bien. Entonces, miren, en comparación al día de hoy, la tecnología pues está innovándose día tras día, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el último teléfono que salió o que existe? ¿Cuál es el último? iPhone 13. El iPhone, Tesla. El Xiaomi es el último. el Xiaomi, el Tesla, hay otro teléfono que es el iPhone 12 o 13. Entonces, miren, cómo va innovándose la tecnología, ¿no? Y sobre todo, cómo nosotros nos vamos adaptando a este nuevo cambio en la sociedad, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué tarea vamos a realizar? ¿Sí? Prestar muchísima atención, ¿no? Como nosotros directamente hablamos de las diferentes edades, en este caso, que tiene la historia, vamos a realizar en su cuaderno, sí, no se olvide, siempre en su cuaderno, van a realizar lo que es un pequeño collage, ¿sí? Un pequeño collage. ¿Qué es el collage? Es la agrupación de varias imágenes en un mismo punto, es decir, en su cuaderno, ¿no? Entonces, el collage va a ser sobre dos edades importantes, ¿no? La primera, la edad antigua, y la segunda va a ser de la edad contemporánea, ¿sí? Van a ser dos collages en su cuaderno. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud? Lice, ¿puede repetir, por favor? Porque no se lo escuchó. Listo, muy bien. Van a ser dos collages, por favor, ¿sí? El primer collage va a ser de la edad antigua y el segundo de la edad contemporánea, ¿sí? Y eso lo vamos a colocar en nuestro cuaderno, por favor.
¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? ¿No? Listo, muy bien. Entonces, por favor, lo vamos a hacer en nuestro cuaderno. ¿Ya? Muy bien. Listo, licenciado. Excelente. Lo vamos a hacer. Recuerden, su cuaderno al día de hoy tiene que estar bien presentado, bien realizado. El día, en este caso que yo pida, esos cuadernos tienen que estar, pero completados toda la actividad. Si falta una actividad, ya, si falta una actividad, ese cuaderno no va a ser revisado. Escuchará, no va a ser revisado, ¿sí? El cuaderno tiene que estar de la mejor presentación, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Pasen un excelente día. Sí, dígame. Una pregunta. Yo me meto en la clase en la plataforma para hacer los deberes, pero no reflejan, ¿verdad? Lo que usted está mandando, no me está reflejando. ¿Reflejando qué? ¿Qué no refleja? Las actividades, como las actividades que manda usted. A ver, las actividades deben reflejar en la clase grabada. Por eso, pues no sale nada. No me sale. Las clases grabadas no le sale. No. Yo estoy conectado ahorita aquí en las clases grabadas, sí sale, licenciado. Ah, ya, muy bien. A ver, entonces vamos a revisar ahorita que tenemos un minutito, ¿no? Bien, la aclaración. Si bien es cierto, cuando estamos directamente dentro de nuestro tema, ¿no? La nivelación, sí, recuerden, la nivelación. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, me confirman, ¿no? Listo, muy bien. Acá, justamente, vamos a esperar para ingresar, ¿no? Al momento que ustedes ingresen, ya, a estudios sociales, grabadas. Y aquí en las clases grabadas están todas las actividades que ustedes deben realizar en el cuaderno. ¿Sí? Excelente. Muy bien, entonces nos quedamos hasta ahí, chicos. Excelente día, cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Bueno, no domingo porque ya nos vemos el día de mañana, ¿no? Cuídense mucho, chicos. Excelente día. Pase bien. Gracias, Licen. Hasta luego.